Bienvenido al curso de PCInt, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de arreglos y matrices. Para ello vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. En la ciudad hubo una votación para presidente municipal en la cual participaron 12 candidatos, con identificadores mediante su nombre. Los votos para cada candidato se teclean como se muestra a continuación, considerando que el final de los datos es el último valor de -1. En otras palabras, vas a terminar la captura de votos con -1. Un ejemplo de votos podría ser 1, 5, 7, 5, 1, 12 y después el -1. Con esto ya tendríamos los votos del candidato 1 y así hasta el candidato 12. Muestra el nombre y número de votos de cada candidato al final de la elección, el candidato ganador y el número de votos que obtuvo, los candidatos y el porcentaje correspondiente de votos del total de la elección. Si podemos ver, es un ejercicio un poquito amplio, sin embargo no es complicado. Vamos a comenzarlo. Damos el nombre de E68-votos candidatos. Ya tenemos en este momento el nombre. Posteriormente vamos a definir las variables. Definimos los nombres de los candidatos como una cadena. Posteriormente nos vamos a definir los votos y también A. Estos los vamos a hacer como un entero. Observamos que aquí tenemos unos errores, vamos a cambiarlos para evitar esos problemas. Aquí lo tenemos. Después vamos a definir el mensaje de bienvenida. Y vamos a poner lo siguiente: bienvenido a votos por candidato. Aquí lo tenemos. Posteriormente que tenemos el mensaje de bienvenida, es necesario ingresar la cantidad de candidatos. Escribir. Y vamos a poner nosotros, ingresa la cantidad de candidatos. Y aquí la tenemos lista. Recuerda que el ejercicio nos solicita que son 12. Sin embargo, para cuestiones de explicación en este video, vamos a utilizar solamente 2 candidatos. Por lo tanto, vamos a leer la variable A y vamos a indicar que nosotros agregaremos 2. Tú en casa puedes ya trabajar con los 12 candidatos sin problema. Después vamos a utilizar dimensión. Vamos a llamar a la variable nom y vamos a pasarle la cantidad de A. En este caso será de 2. Después nuevamente dimensionamos lo que son los votos y para ello también le pasamos el tamaño de A. Con esto tenemos ya los 2 arreglos prácticamente que nos permitirán resolver este ejercicio. Cabe destacar que para este ejercicio no podemos hacerlo con una matriz. ¿Debido a qué? Debido a que se nos pide una sumatoria de votos y como nosotros no tenemos una cantidad exacta de votos desde un inicio, por lo tanto es recomendable que utilices un arreglo. Ahorita en el transcurso del ejercicio iré explicando cómo se generará esto. Posteriormente vamos a llamar a todos los métodos. Primeramente vamos a llamar a un método llamado cargar candidatos. Recuerda que este método va a recibir los nombres y también el tamaño y nos permitirá cargar la cantidad de candidatos. Vamos a crear la función y tenemos la primera función. Vamos a crear la segunda función llamada cargar votos. Esta es una de las funciones más difíciles debido a que vamos a requerir los votos y también el tamaño. Sin embargo, recuerda que los votos se piden que sean de forma ilimitada hasta que tú captures -1. Creamos la función y aquí la tenemos. Después vamos a crear la función imprimir resultados. Para ello vamos a pasar aquí los nombres, los votos y también el tamaño. Y vamos a crear esta función. Nos faltan 2 funciones más. Vamos a generar la función imprimir candidatos G o el candidato ganador. Imprimir candidato G o como lo he comentado, el candidato ganador.
Por lo tanto, pasamos los nombres, los votos y el tamaño. Creamos esta función. Aquí vamos a ponerla con minúscula de preferencia. Y la llamamos aquí arriba. Aquí tenemos la función, recuerda cambiar a minúscula. Y por último, imprimir porcentajes. Vamos a verificar aquí el nombre. Está mal escrito. Y agregamos también los nombres, los votos y el tamaño. Y por último, vamos a generar esta función. Y listo, estamos preparados. Con esto hemos generado ya prácticamente las funciones que requiere nuestro ejercicio. Por lo tanto, vamos a comenzar a definir la estructura de cada una de ellas. Vamos a comenzar primeramente con la carga de candidatos. Para eso vamos a utilizar un ciclo para y vamos a dar inicio al mismo. Recuerda que vamos a utilizar arreglos, por lo tanto va a ser f igual a 1, va a llegar hasta a, que en nuestro caso sería 2, y vamos a ir incrementando de 1 en 1. Posteriormente vamos a definir lo que es un mensaje de captura. Para eso vamos a poner escribir y agregamos el mensaje siguiente. Ponemos ingresa el nombre del candidato. Sin embargo, recuerda que tú le puedes concatenar la variable f para que te indica ingresa el candidato 1 e ingresa el candidato 2, que en nuestro caso son 2. Vamos a utilizar el arreglo, leer nom de f, y con esto prácticamente ya están los candidatos. Si vemos, no es nada complicado. Vamos a cargar los votos. Este es el método más complejo. Primeramente vamos a definir una suma como un entero. Después vamos a utilizar otro ciclo para. Ok, aquí vamos a hacer uso de la letra F, que va a iniciar en 1, va a terminar hasta A y va a ir incrementando de 1 en 1. Hasta aquí todo está bien. Sin embargo, aquí comienza la lógica. Primeramente vamos a definir la suma en 0. Posteriormente, aquí dentro vamos a utilizar un ciclo repetir. ¿Por qué vamos a utilizar este ciclo de repetición? Lo vamos a hacer porque nosotros vamos a condicionar una captura de un dato. ¿Y qué condición va a ser? Pues que cuando nosotros pongamos una cantidad y esta sea igual a -1, de forma automática el programa finalice. Aquí atento. Recuerda que el ejercicio te dice que mientras tú captures el -1, el candidato ya no va a recibir votos. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar una variable llamada cantidad para eliminar la cantidad de votos del usuario, o en otras palabras, para salir. Vamos a hacer la estructura de repetir. Vamos a utilizar un comando escribir y vamos a poner lo siguiente. Agregamos ingresa los votos del candidato. Y una vez que ponemos esto, le vamos a concatenar el nombre de la posición F. Posteriormente, vamos a indicarle al usuario que si él ingresa -1, le ponemos aquí -1 para salir. Y con eso estamos indicando al usuario que con -1 va a salir del programa. ¿Ok? Hasta aquí vamos todo bien, prácticamente. Vemos aquí que nos está marcando, nos dice nom no corresponde al arreglo, vamos a ver por qué no. Ok, porque no mandamos los nombres, vamos a mandar los nombres. Nom, y si yo los mando aquí, por lógica los tenemos que mandar también de este lado. ¿Sale? Bien importante, si tú mandas, también debes de recibirlos. Con esto ya tenemos el mensaje listo. Posteriormente vamos a leer la cantidad de votos que va a ir almacenando. Y después vamos a hacer una validación. Aquí atento con la validación. Vamos a utilizar un sí entonces. Y solamente vamos a hacer uso de el comando sí. El si no, no lo vamos a usar. Vamos a hacer la expresión lógica. Vamos a indicar que si la cantidad de votos es mayor que 0, en otras palabras, si es un voto positivo y no el -1, nosotros vamos a utilizar la variable suma
y esta va a ser igual a la suma más la cantidad de votos que mete el usuario. Por ejemplo, pensemos el caso siguiente. Iniciamos el ciclo y tú metes, por ejemplo, 2 votos. Por lo tanto, 2 votos es mayor que 0. Los va a sumar. Tú metes, por ejemplo, 3 votos, los va a volver a sumar. Por lo tanto, tendrías tú 2 más 3, ya tendrías 5. Pero después capturas menos 1, por lo tanto, el usuario va a salir. Vamos a verlo en ejecución para que nos quede más claro. Observamos aquí, yo voy a agregar 2 candidatos y voy a indicar nombre del candidato, Juan. Posteriormente, el segundo candidato es Pedro. Me dice, ¿cuántos votos tiene Juan? Vamos a agregar 2, después 3 para Juan, y si yo presiono menos 1, de forma automática va a terminar. Observamos que ahí ya nos finalizó. Ahora nos pide los votos de Pedro, por lo tanto ponemos 0 y, por ejemplo, menos 1. Por lo tanto, Pedro no tuvo ningún voto. Si observamos aquí, ya estamos haciendo la funcionalidad que nos piden, que es cuando ingresemos menos 1, de forma automática terminemos. Sin embargo, no hemos concluido con este método. Una vez que tenemos esto, vamos a llamar a la variable votos en su posición F y vamos a almacenar lo que tenga la suma, que es la cantidad de datos o de votos que acaba de almacenar. Con esto el método está prácticamente lista. Vamos a imprimir los votos o los resultados. Para eso vamos a hacer un comando escribir y vamos a poner lo siguiente. Vamos a agregar los resultados son y después vamos a generar un ciclo para. Recuerda que aquí es un simple recorrido del arreglo que almacena los votos. Por lo tanto, vamos a utilizar F en 1. Vamos a llegar hasta la cantidad que es A y vamos a ir incrementando de 1 en 1. Posteriormente vamos a escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Pues vamos a escribir el nombre de F, que es el nombre del candidato, más vamos a concatenarle el texto votos y posteriormente le vamos a concatenar la cantidad de votos en la posición F. Con esto ya tendríamos los votos de cada usuario. Vamos a ver si es correcto esto. Ejecutamos y nos vamos a ubicar aquí en este apartado. Vamos a agregar la cantidad de candidatos, que son 2. Agregamos a Juan y a Pedro. Los votos de Juan van a ser 2 y 3. 2, 3 y luego menos 1 para salir. Y después de Pedro va a ser menos 1. Él no va a tener ninguno. Por lo tanto, observamos que Juan obtuvo un total de 5 votos y Pedro obtuvo 0. Con esto ya tenemos prácticamente casi completo el ejercicio. Nos faltan solamente 2 métodos, que es imprimir al candidato ganador. Para ello vamos a definir una variable llamada gan de ganador y después también una variable i. Estas van a ser como entero. Una vez que tenemos las variables, vamos a iniciar i en 1 y después vamos a utilizar como ganador, aquí atento, la posición número 1, votos, o en otras palabras la posición i. Esto será el ganador. En otras palabras, nosotros estamos pensando que el ganador será el primer candidato. Sin embargo, esto no es cierto, porque puede ser que el primer candidato no tenga los suficientes votos para ganar. Sin embargo, nosotros vamos a hacer esto. Es lo que se recomienda para obtener un ganador. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a utilizar un ciclo para. Y dentro del ciclo para vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la variable f. Esta va a estar en 1. Va a llegar hasta la cantidad de a. Y posteriormente va a ir incrementando de 1 en 1. Después vamos a validar aquí. Para eso vamos a utilizar un si entonces. Y dentro del si entonces vamos a utilizar solamente el bloque si. Si no, lo vamos a eliminar. Vamos a hacer la expresión lógica. Vamos a indicar aquí lo siguiente. Si votos de f es mayor que el ganador, en otras palabras, si el dato que yo voy a leer es mayor que el que estoy yo indicando que es el ganador, pues por lo tanto voy a indicar que el ganador será el que se encuentre directamente en esa posición. Para eso utilizo votos de f. Y con esto ya tendría el ganador. Después voy a indicar que i va a ser igual a f.
Y listo. Con esto ya almacené la posición del ganador. ¿Qué voy a hacer después? Voy a salir del ciclo fin para y voy a escribir. Y voy a indicar aquí lo siguiente. Agregaré el ganador es. Vamos a concatenar el nombre del candidato en la posición I. Y después vamos a concatenarle la cantidad de votos que tuvo el mismo. Por lo tanto, llamamos a votos de I. Y listo. Con esto ya tenemos prácticamente al candidato ganador. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría un método más, que sería directamente imprimir los porcentajes. Para ello vamos a definir una variable llamada suma como un entero. Recuerda que para sacar porcentajes necesitas primeramente obtener una sumatoria. La suma estará en 0. Después vamos a hacer uso de un ciclo para. Este ciclo para va a iniciar directamente, ¿en dónde? Pues va a iniciar directamente en la posición f igual a 1. Va a llegar hasta la cantidad de A con el paso de 1. Después vamos a utilizar la suma. Suma va a ser igual a suma más lo que es la cantidad de los votos. Por lo tanto vamos a poner más votos de la posición F. Una vez que tengo ya la suma, salgo del fin para y vamos a escribir los votos totales. Escribir y ponemos votos totales. Le vamos a concatenar la suma y posteriormente más porcentaje. Con esto tenemos ya esta parte lista. Para concluir vamos a utilizar un segundo ciclo para. Lo vamos a copiar aquí. Lo vamos a pegar. Vemos aquí que nos está marcando un problema. Aquí puse un más. Y listo. Aquí está. Vamos a poner aquí una coma. Posteriormente vamos a utilizar un segundo ciclo para. Sin embargo, le vamos a dar el valor de K porque recuerda que F ya la estás usando. Va a iniciar en 1. Va a terminar hasta A con paso de 1 en 1. Y después vamos a escribir aquí el nombre del candidato. Por lo tanto, vamos a poner escribir. Vamos a agregar nom de K. Y después vamos a concatenar, aquí atento, vamos a concatenar una función que ya hemos utilizado anteriormente, que es la función de redón. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para redondear directamente una cantidad. Por lo tanto, aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner votos de K. Aquí atento es voto, perdón. Aquí vamos a agregar voto de K. Y después vamos a dividir entre suma. Entre suma. Y vamos a multiplicar directamente por 100 para que nos dé el porcentaje. Por último, concatenamos el carácter de porcentaje. Y con esto ya tendremos directamente la parte final. Vamos a verificar aquí qué nos falta. Aquí me he equivocado, es votos. Y listo. Ya lo tenemos. Vamos a ejecutar y probar. Ejecutamos. Y vamos a ver los cambios. Primeramente los candidatos serán 2. Vamos a agregar al candidato 1 que es Juan. Al segundo que es Pedro. Y después para Juan vamos a poner 2 y 3 votos. Y vamos a agregar menos 1. En el caso de Pedro serán 6 y 4 votos. Vamos a dar menos 1. Damos un enter y verificamos aquí. Juan obtuvo 5 votos, Pedro obtuvo 10. Por lo tanto el ganador es Pedro con 10 votos. Votos totales fueron 15. Aquí atentos, hay que quitar este mensaje. En lugar hay que ponerle de porcentaje, le ponemos votos. Y por último, Juan obtuvo el 33% y Pedro el 67%. Comento, hay que quitar aquí esto de porcentaje. Si observamos, es bastante sencillo el ejercicio, no es nada complicado, debido a que prácticamente nosotros ya tenemos el ejercicio listo y podemos ver que no es tan difícil generar una sumatoria de votos y el porcentaje de los mismos. Con esto vamos a concluir el ejercicio número 68 del curso. Si el video te gustó, habilita la campanita de notificaciones, suscríbete y comparte para que puedas seguir viendo más contenido como este.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.